Es embajador de carrera, muchos años con experiencia en varios países. Y por supuesto, la primera pregunta es, esto repetitivo, como tú señalabas, fuera de cámara de Estados Unidos y Cuba, pareciera que tiene que terminar tarde o temprano, ¿no? Sí, mira, esto es son dos posiciones irreconciliables en cierta forma, pero es una votación que ya es repetitiva dentro de las Naciones Unidas. Es la misma votación que se da anualmente y yo la veo más bien como una cuestión surrealista, porque en el tiempo que tiene esa resolución en cuanto al bloqueo de los estados hacia Cuba, Cuba ha subsistido. Cuba ha Y eso que es la subsistido, potencia mundial, Estados Unidos. Cuba ha subsistido. Pero es como una especie de acuerdo de las grandes potencias de dejar algunos bolsones de oposición, lo que pasaba con Yugoslavia en la época del comunismo, ¿no? Totalmente existen esas marcas que la están montadas sobre Cuba, pero vemos que a la hora de la verdad entre Cuba y Estados Unidos hay relaciones. En Estados Unidos quedó una oficina de intereses cubanos. Cuba hay delegaciones que viajan y Cuba se está, a pesar de esa resolución, vemos aquí que había 188 votos a favor, significa que hay una relación. Entonces, ¿cuál es el efecto del bloqueo? Ahora hay también una apertura en Cuba hacia lo económico y comercial que cambia lo político, Mira, ¿no? yo creo que eso es parte de esa agenda internacional y geopolítica que se está dando, que es la nueva ley 77 que se llama, que es una total apertura. Bueno, es decir, digo total en cuanto al fondo de la ley, que es mucho más liberal que yo creo que la que tenemos aquí en Venezuela. De principio, Cuba tiene 53 países con los cuales tiene acuerdos de promoción y protección de inversiones. Eso es importante. 53 países y Venezuela tiene nada más que 19. Y la inversión extranjera en Cuba es muy grande, ¿ven? Hay 11 sectores abiertos donde está gas, está energía, está metalmecánica, abiertas directamente, con plenas garantías de la expatriación, el cambio fundamental es en el tema impositivo hacia las empresas. La contratación ya no se hace directamente con el Estado, el Estado cubano, sino entre la empresa privada, las empresas privadas que empiecen a trabajar, porque ya hay tres tipos de empresas: una mixta, una de economía social y empresas propias de capital extranjero. Entonces, dentro del concepto que se da de lo que es la inversión extranjera, Cuba va por un camino totalmente liberal hacia lo que, y vimos que ayer salió un nuevo ranking de y Venezuela, que está en unas posiciones Incluso la sumamente relación bajas. de Cuba con España es muy buena relativamente, ¿no? Y la posición con Cuba, con España, creo que la misma noche o esa semana que salió esa nota, donde difiero mucho del embajador Isea, quien tiene una alta posición, nuestro Es el embajador de Venezuela en exterior, Madrid. Isea, pero difiero de él. Quizás él juega una posición política, yo tengo una experiencia profesional dentro del ministerio, pero difiero de él en cuanto a lo que se llama esa nota injerencista. De principio la nota, la parte, acuérdate que en diplomacia la forma es el fondo. La realidad. Una nota verbal no se dirige de una forma verbal. Eso lo dice ese librito que no está escrito, pero que es la práctica que se utiliza como lo hizo. Son cuestiones muy particulares de gobierno a gobierno. Pero el término de injerencista, verdaderamente, que yo creo que no cabe ahí, porque hoy en una sociedad globalizada, el tema de los derechos humanos, como el derecho de medio ambiente, de contaminación, son temas universales. O sea, no hay fronteras. De jurisdicción universal. No hay fronteras. Y cuando existen mecanismos internacionales multilaterales donde todos los países se han comprometido, Venezuela es parte de todos los mecanismos para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Bueno, nos salimos, denunciamos la Corte aquí en Latinoamérica. Pero siguió siendo miembro del Consejo de Ginebra. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que cuando los estados, cuando firman un acuerdo, tienen derechos y obligaciones como las tienes tú en el condominio de tu apartamento? Tú estás obligado a cumplir esas normas y estás obligado también a que los demás países parte cumplan esa norma. O sea, frente al principio de soberanía, que era tan absoluto en la vida diplomática antigua, se impone hoy un derecho de injerencia en algunos aspectos. Yo creo que sí, porque ya ese concepto ortodoxo de los estados naciones en aquel momento donde tenían que marcar su territorio, esa soberanía, ya hay que interpretarla en otra forma. Cuando tú formas parte de cualquier acuerdo multilateral, ya tú estás traspasando cierta soberanía y dándole el derecho a la injerencia.
en lo que son los deberes y derechos de esa organización. Entonces, cuando el embajador habla de injerencia, eso no es injerencia cuando el señor Rajoy, que además se quitó el sombrero de jefe de Estado y lo recibió esta señora en su partido. Pero lo que yo sí considero como injerencia es cuando la nota verbal de Venezuela se refiere a asuntos propiamente internos del gobierno español, como es las tasas de desempleo, como es el desahucio. Entonces, yo creo que en este momento, cuando Venezuela y España entran al Consejo de Seguridad, tendría que haber una mayor armonía entre ambos que jueguen la misma posición. No, incluso Venezuela votó por España para ir al Consejo de Seguridad y hubo reuniones del vicecanciller Calixto Ortega con el canciller español. O sea, hay un momento propicio para fortalecer esa relación con España. Entonces yo creo que hoy, en ese mismo momento, esas 72 horas que viaja el canciller Margallo a Cuba, claro, Venezuela emite esa nota. Y mira, y hay que ver, yo he negociado 2 acuerdos de promoción con España, pero las relaciones España-Cuba son mucho más estrechas, mucho más fuertes que las que son Venezuela, a la vez. Con una colonia española que es muy fuerte, una presencia española en Venezuela y de empresas españolas. Y de empresas españolas. Entonces, hay aproximadamente como 400 empresas españolas hoy en La Habana. Yo creo que ahí tiene que haber habido conversaciones muy privadas, claro, muy calladas, en la forma de que el presidente, el canciller Margallo le debe haber pedido al gobierno cubano, quien hoy en día está buscando una apertura total, que al gobierno de Venezuela le haga ver que hay otras formas de actuar, claro, en política internacional. Tenemos otros temas con el embajador precisamente en materia internacional. De todas maneras, Gerson Rebanales es experto en estos asuntos, fue director de Cooperación Económica y queremos hablar un poco también de la integración latinoamericana en el próximo Negro. Ya venimos.